¿Alguna vez te has preguntado por qué la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal? Puede parecer un castigo severo para un acto aparentemente simple, pero hay un significado profundo detrás de este evento bíblico. En un mundo donde el pecado y la corrupción dominaban, y toda una ciudad fue condenada a la destrucción, Lot y su familia recibieron la instrucción de huir sin mirar atrás. Pero, ¿y si el acto de mirar atrás representara mucho más que un simple movimiento físico? Esta historia es más que una lección de obediencia, que es una poderosa alegoría sobre el desapego del pasado y la importancia de seguir la orientación divina sin vacilaciones. A lo largo de este texto, exploraremos el simbolismo de la estatua de sal, la complejidad de las decisiones de Lot, y cómo esta historia resuena en nuestra vida espiritual hoy. Prepárate para un viaje de descubrimiento que revela las capas ocultas de esta narrativa bíblica. Lot, sobrino de Abraham, es una figura fascinante en la narrativa bíblica. Vivió en una época de grandes pruebas y decisiones difíciles. La Biblia nos cuenta que, al elegir vivir en Sodoma, Lot parecía haber optado por un lugar prometedor, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba en una ciudad marcada por una profunda corrupción moral. La elección de Lot es emblemática de cómo, muchas veces, somos seducidos por promesas de prosperidad que, al final, pueden llevarnos a entornos espiritualmente corrosivos. Aún rodeado de toda esa inmoralidad, Lot buscaba mantener su integridad, enfrentando constantemente las decisiones de quienes lo rodeaban. Su relación con Abraham, marcada por la fe y la lealtad, es crucial para comprender las presiones que enfrentaba. Abraham, conocido por su fe inquebrantable en Dios, intercedió por Sodoma, tratando de evitar su destrucción, en caso de que hubiera personas justas allí. Este contexto es fundamental para comprender la complejidad de la situación de Lot y el peso de sus decisiones. Se encontraba en una encrucijada, entre el deber de proteger a su familia y la realidad de estar en un lugar dominado por el pecado. Lot no era solo un residente de Sodoma, también era un líder que sentía la responsabilidad de proteger a su familia en medio del caos. Esa posición de liderazgo, junto con su relación con Abraham, añade una capa de profundidad a su historia, mostrando que Lot era un hombre con conflictos internos, dividido entre su deber moral y las realidades de la vida en Sodoma. Sodoma y Gomorra se han convertido en sinónimos de decadencia moral. A los ojos humanos, estas ciudades podrían parecer prósperas y llenas de oportunidades, pero en realidad, estaban sumidas en un abismo de pecados. La Biblia describe estos lugares como moralmente corruptos al extremo, con prácticas tan ofensivas que se volvieron intolerables ante Dios. La injusticia, violencia y desprecio por los valores divinos eran tan predominantes que ya no había espacio para la redención colectiva. Este estado de completa degeneración moral culminó en la decisión divina de destruirlas, mostrando el peso del juicio divino sobre aquellos que se alejan completamente de sus mandamientos. La decisión de Dios de destruir Sodoma y Gomorra no fue tomada a la ligera. Antes de la destrucción, hubo un intento de encontrar al menos 10 personas justas que pudieran justificar la salvación de las ciudades. Sin embargo, ni siquiera ese número mínimo fue hallado. Esto demuestra la profundidad de la depravación de estas ciudades y sirve como una advertencia sobre las consecuencias de un alejamiento tan completo de los caminos de Dios. En medio de todo ese caos, Lot se encontró en una posición complicada. Eligió vivir en Sodoma, quizás por las aparentes oportunidades, pero pronto se dio cuenta de la gravedad de los pecados que infestaban la ciudad. Aún así, Lot intentó mantener su vida de acuerdo con los preceptos de Dios, un esfuerzo que se volvió cada vez más difícil a medida que la depravación a su alrededor se intensificaba. El ambiente hostil de Sodoma sirve como un recordatorio de las trampas que podemos enfrentar cuando buscamos solo ganancias materiales, ignorando el impacto espiritual de nuestras elecciones. Lot, aún viviendo en medio del pecado, todavía buscaba honrar a Dios, una tarea que, sin duda, requirió gran esfuerzo y fe. Este ambiente degradado en el que Lot vivía también nos lleva a reflexionar sobre el impacto que nuestro entorno puede tener sobre nosotros. Al igual que Lot, podemos encontrarnos en situaciones donde la inmoralidad y la corrupción nos rodean. La historia de estas ciudades nos advierte sobre los peligros de conformarnos con un entorno que no refleja los valores que Dios nos enseña. Debemos estar atentos a las influencias que nos rodean y siempre buscar mantener nuestra fe y obediencia a Dios, aun cuando parezca que todos a nuestro alrededor han elegido un camino diferente. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, dio a Lot y a su familia una instrucción clara y directa: huyan para salvar sus vidas y no miren atrás.
Esta orden no fue solo una guía práctica para escapar de la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra, sino también una prueba de obediencia y fe. La instrucción de no mirar atrás simbolizaba la necesidad de abandonar por completo el pasado pecaminoso y confiar en el plan divino, sin cuestionamientos ni remordimientos. Era un llamado para dejar atrás todo lo que estaba asociado con el pecado y seguir adelante con los ojos puestos en Dios. Esta orden, simple en la superficie, lleva un profundo simbolismo que resuena hasta el día de hoy. Cuando Dios nos llama a dejar algo atrás, ya sea un comportamiento, un hábito o incluso una etapa de nuestras vidas, Él espera que lo hagamos con total confianza en su voluntad. Mirar atrás no es solo un acto de curiosidad o nostalgia, sino una resistencia al proceso de transformación que Dios desea operar en nosotros. Lot y su familia estaban siendo llamados a una nueva vida, libre de las influencias de Sodoma y Gomorra, pero eso solo sería posible si obedecían estrictamente las instrucciones divinas. En la vida cristiana, muchas veces nos encontramos con situaciones en las que somos llamados a dejar algo atrás y seguir adelante, confiando enteramente en Dios. Ya sea en momentos de cambio, arrepentimiento o incluso en fases de prueba, la orden de no mirar atrás es un recordatorio constante de que el apego al pasado puede impedirnos experimentar la plenitud de las bendiciones que Dios ha preparado. Al igual que Lot y su familia, somos desafiados a obedecer a Dios sin vacilación, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no comprendemos completamente sus planes. La huida de Lot y su familia de Sodoma fue un momento de tensión y urgencia, donde la obediencia a Dios era una cuestión de vida o muerte. Recibieron la orden clara de escapar rápidamente y no mirar atrás, un mandato que exigía no solo acción inmediata, sino también un profundo compromiso de dejar atrás el pasado. Sin embargo, en medio de esa huida desesperada, la esposa de Lot, por algún motivo, eligió desobedecer. Tal vez por curiosidad, nostalgia o apego a lo que dejaba atrás, se dio vuelta y miró la ciudad que estaba siendo destruida, sellando así su destino. La decisión de la esposa de Lot de mirar atrás, aun con todas las advertencias, resultó en su transformación inmediata en una estatua de sal. Este acto de desobediencia no fue solo una violación de la orden divina, sino también un reflejo de un corazón aún aferrado a las cosas que debían quedar en el pasado. La Biblia no nos da muchos detalles sobre lo que pasó por la mente de la esposa de Lot en ese momento, pero el resultado fue una clara señal del peso de la desobediencia. Se convirtió en un símbolo eterno de la importancia de seguir las instrucciones de Dios sin vacilar, recordándonos que, muchas veces, el apego al pasado puede costarnos caro. Este episodio es una poderosa ilustración del conflicto interno que a menudo enfrentamos cuando somos llamados a dejar algo atrás. La esposa de Lot pudo haber mirado hacia Sodoma por muchas razones: apegos emocionales, una vida que conocía, o simplemente el miedo a lo desconocido. Estas mismas razones son las que a menudo nos llevan a dudar en obedecer a Dios completamente. Su historia es un recordatorio sobre los peligros de aferrarse al pasado, especialmente cuando Dios nos llama a un nuevo camino. Esta historia es un poderoso recordatorio para todos nosotros sobre los peligros de aferrarse a lo que ya pasó, especialmente cuando Dios nos llama a avanzar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas somos tentados a mirar atrás, a lo que dejamos, incluso sabiendo que eso puede impedirnos seguir adelante? Al igual que la esposa de Lot, podemos encontrarnos en situaciones donde la elección de mirar atrás parece tentadora, pero debemos recordar que la verdadera liberación y bendición están en obedecer a Dios plenamente, sin mirar lo que ya quedó atrás. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal está cargada de simbolismo y significado bíblico. La sal, en la Biblia, tiene un doble papel: puede tanto preservar como juzgar. Cuando la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás, fue instantáneamente transformada en sal, simbolizando su resistencia a abandonar un pasado de pecado y la consiguiente pérdida de su vida. Este acto es un poderoso recordatorio de que la desobediencia a Dios, especialmente cuando Él nos da instrucciones claras, puede resultar en consecuencias severas. La sal, que debería preservar, se convirtió, en este caso, en un signo de juicio e inmovilidad, una vida interrumpida en el momento en que falló en seguir las orientaciones divinas. Este episodio de la estatua de sal también sirve como una metáfora para la parálisis espiritual. Cuando nos aferramos al pasado o resistimos las instrucciones de Dios, corremos el riesgo de quedarnos estancados en nuestro camino espiritual. La sal, que podría haber simbolizado la preservación de la vida y de la fe, se convirtió en un símbolo de juicio, mostrando que la desobediencia no solo nos impide avanzar, sino que también nos atrapa en un punto de no retorno.
Este episodio sirve como una advertencia sobre el peligro de aferrarse al pecado y a las cosas que Dios nos llama a dejar atrás. La esposa de Lot es un símbolo de todos aquellos que, incluso después de recibir la gracia de Dios, aún dudan en abandonar por completo la vieja forma de vida. Esta historia nos enseña que, cuando Dios nos ordena seguir adelante, debemos hacerlo con total confianza y sin mirar atrás. El apego al pasado, sea bueno o malo, puede impedirnos vivir la plenitud de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lo que debería haber sido una huida hacia la libertad y la salvación, se convirtió, para la esposa de Lot, en un momento de perdición debido a su desobediencia. Para el cristiano moderno, la historia de la estatua de sal es un recordatorio constante de que nuestro caminar con Dios exige desapego y obediencia. En diversas áreas de nuestras vidas, somos llamados a dejar atrás lo que ya no nos sirve, lo que nos ata al pecado o al pasado. Cuando miramos la historia de la esposa de Lot, vemos un ejemplo claro de cómo la desobediencia y el apego a lo que quedó atrás pueden paralizarnos espiritualmente. Somos llamados a seguir adelante, confiando plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros, y que la verdadera libertad proviene de una obediencia incondicional. La historia de la esposa de Lot y su transformación en una estatua de sal trae lecciones atemporales para la vida cristiana. En un mundo donde somos constantemente tentados a mirar atrás, la importancia de la obediencia a Dios no puede ser subestimada. La esposa de Lot nos recuerda que, cuando Dios nos llama a abandonar el pasado, espera que sigamos adelante sin vacilar. Este es un principio que podemos aplicar en diversas áreas de nuestras vidas, desde dejar hábitos perjudiciales hasta renunciar a relaciones que nos alejan de Dios. El compromiso con la obediencia es fundamental para vivir una vida que verdaderamente refleje los valores cristianos. Esta historia también nos enseña sobre el desapego al pasado pecaminoso. Muchas veces, los recuerdos y los lazos con el pasado pueden tentarnos a regresar o a cuestionar las elecciones que hicimos al seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, el ejemplo de la esposa de Lot deja claro que el apego a lo que es contrario a los preceptos divinos puede llevar a nuestra caída. La verdadera transformación espiritual exige que dejemos atrás todo lo que nos impide avanzar en el camino que Dios preparó para nosotros. Cada vez que decidimos obedecer a Dios, estamos reafirmando nuestro compromiso de vivir de acuerdo con sus principios, incluso si eso significa dejar algo atrás. Además, la historia de Lot y su esposa nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias elecciones y la dirección que damos a nuestras vidas. ¿Estamos mirando hacia atrás, atrapados en algo que Dios nos llamó a abandonar, o estamos avanzando, confiando en la dirección que Él nos da? El mundo a nuestro alrededor a menudo nos presiona a permanecer en lo que es familiar, incluso cuando Dios nos llama a algo nuevo. La lección aquí es clara: la obediencia a Dios debe ser total e incondicional. Cuando dejamos de lado lo que nos ata al pecado y nos volvemos completamente hacia Dios, encontramos la verdadera libertad y paz que Él nos promete. Es un desafío diario, pero uno que vale la pena enfrentar, sabiendo que las recompensas de una vida dedicada a Dios son eternas. La historia de Lot y la transformación de su esposa en una estatua de sal es más que un cuento antiguo, es un llamado urgente a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Realmente estamos dejando atrás lo que Dios nos pide? ¿O estamos, como la esposa de Lot, atrapados en el pasado, dudando en seguir la dirección divina? Esta historia nos desafía a considerar lo que estamos sosteniendo y a preguntar: ¿qué en nuestras vidas necesita ser dejado atrás para que podamos avanzar en nuestra jornada espiritual? Además, la narrativa nos llama a reflexionar sobre el papel que la fe y la obediencia desempeñan en nuestras vidas diarias. ¿Somos capaces de confiar plenamente en Dios, incluso cuando Él nos llama a hacer sacrificios o a recorrer caminos desconocidos? La historia de la esposa de Lot es un ejemplo claro de lo que sucede cuando permitimos que el miedo o la nostalgia nos impidan avanzar con confianza en Dios. Para aquellos que buscan vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, esta historia sirve como un recordatorio constante de que la verdadera transformación y la libertad espiritual solo pueden alcanzarse a través de la obediencia incondicional a Dios. Te animo a aplicar estas lecciones en tu vida hoy. No dejes que el miedo o la nostalgia te impidan avanzar con confianza en Dios. Si has encontrado valor en esta reflexión, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo con nosotros. La transformación y la obediencia son caminos que nos llevan a una vida plena y alineada con el propósito divino. Vamos juntos a recorrer este camino de fe y crecimiento.